Buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa de ponencias que se llama Estudios Históricos y Territoriales de la Salud Rural en el noroeste de México. El propósito de esta mesa es socializar investigaciones en curso que comparten preocupaciones acerca de cómo se brindaron servicios de salud y acciones en materia de higiene pública en poblaciones rurales y periurbanas de Sinaloa, Guanajuato, Baja California y Sonora de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX y hasta el presente. Entonces, contamos con 5 ponentes, cada quien cuenta con 20 minutos y vamos a empezar con la ponencia del doctor Pedro Cázares, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la que hace parte de la Facultad de Historia de la misma casa de estudios en el campus Culiacán. Es miembro del SNI y recientemente publicó el libro Comunidades Indígenas, Reformas Liberales y Lucha por la Tierra en el norte de Sinaloa, 1860-1940, y tiene una infinidad de artículos de investigaciones y publicaciones de prestigio. El nombre de su ponencia es Policía de Aseo y Juntas de Sanidad en el distrito de Culiacán, 1880-1910. Entonces le damos la palabra al... Gracias. Muchas gracias. Buenos días todavía. Agradecer al instituto, personal directivo en general, cabezado por la doctora Diana Méndez y por supuesto al doctor Víctor Manuel Grull por la invitación específica a la mesa. Muy bien. Bueno, este tiempo apremia, ¿no? Hay que ser un poco telegráfico sin ser pragmático, mucho menos visceral, ¿no? Entonces, comentarles que lo que les voy a presentar ahorita se inscribe aquí va. Sí, no, es que ya está dañada ahorita la capa. A ver. Sí, pues el peluche. Gracias, muy amable. Eh, Habitualmente venía trabajando las prácticas delictivas, sus representaciones y los discursos. Dije, pues bueno, hay que trabajar la contraparte, los que previenen el delito o los que persiguen el delito, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y esto me está llevando a trabajar sobre las fuerzas policiales, ¿eh? Entonces dije, pues vamos a comenzar por el punto neurálgico, la capital del estado y que a su vez tiene tres, digamos, la municipalidad y el distrito del Fuerte, el distrito de Culiacán, perdón, y a su vez la gobernatura del estado, ¿no? Entonces, para ver qué esquemas pues, nos pudiera ir revelando, si pudiera. A un ladito. Ah, ¿con este? Adelante, Pedro. ¿Eh? ¿O cómo es? Ahí está. Ahí está. Bueno, estas son unas palabras que dijo en su momento. Es una caricatura política del periódico El Alacrán, del general Francisco Cañedo, en otra reelección más. Esto fue en 1900. Yo lo corté, pero en realidad son la elección de 8 gobernadores en ese entonces en México. Le pusieron esa foto la Cañedaza, que era una plaga, decía que gasta mucho y que no resuelve nada, ¿no? La cita es sobre cómo concebía la salud pública el gobierno del estado en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el estatus de la historiografía sinaloense sobre la salud, pandemias? Pues aquí un listado de algunos autores que hemos incursionado en mayor o menor medida, pero no hay nada sobre juntas sanitarias, no hay nada sobre policía sanitaria, menciones sesgadas, porque no es su interés de investigación, no le podemos pedir lo que no es su interés de ellos, ¿no? Que pues bueno, hay que tratar de graficar entonces el personal credencializado para la atención a la salud en el distrito del Fuerte y el distrito con el Fuerte, es que estoy escribiendo un artículo sobre el Fuerte, ¿no? Y lo traigo en la cabeza, ¿no? El distrito de Culiacán. Y pongo la contraparte, Mazatlán. Mazatlán siempre tuvo más médicos, tuvo más farmacéuticos, tuvo más boticas. De hecho, Culiacán tiene Colegio Civil Rosales porque se lo quitan en el 72 con el cambio de capital. En ese entonces todavía no sé, en el 81 no había la carrera de medicina, pero sí la de farmacéutico que se cursaba
en 3 años, ¿no? Y ahí dice un poco las asignaturas que cursaban en cada año, las prácticas las realizaban desde el segundo año, ¿no? Igual la memoria del 86, ver un poco la evolución del personal médico farmacéutico, y ya vemos que en el 86 ya había un dentista, ¿no? George Porter, un norteamericano, ¿no? Para el 95, si se dan cuenta, los nombres se repiten prácticamente los médicos, mientras en Culiacán solamente tenemos 5 o 6 médicos. Mazatlán ya hay 13 médicos, uno, aparte un médico homeópata, un médico farmacéutico, y había 4 farmacéuticos, ¿no? Un poco una cronología de lo que tiene que ver con el funcionamiento de la salud pública del Ayuntamiento de Culiacán. La figura de Ruperto L. Paliza es importante porque él fue cofundador de la Sociedad de Beneficencia y de la Casa Asilo, que en realidad funcionaba para atender desde pobres, personas enajenadas mentalmente, lugar de control de las prostitutas que estaban inscritas en el libro de meretrices. O sea, era polifuncional, ¿no? Era un espacio polivalente, ¿no? Y menciona a Faustino Díaz y Antonio Moreno porque de alguna manera fueron los operadores. Antonio Moreno, que en su calidad de ingeniero, pues era quien le tocaba instrumentar la obra pública hasta la llegada de Luis F. Molina, que ahorita vamos a ver. Faustino Díaz, un periodista, o decía él que era periodista, pero en realidad extorsionaba más al ayuntamiento que otra cosa, ¿no? También fungió en las comisiones de ornato, como comodidad y policía e higiene pública. Y una secuencia de mapas para decir, entonces, ¿qué aspectos tienen que ver con la salud? El agua. Entonces, tratar de ver realmente dónde había agua entubada en Culiacán, en el casco de Culiacán. El alumbrado público. Aquí es identificando una constante, qué espacio urbano le interesaba a la élite culiacanense que se modernizara. Pues, un proyecto frustrado de ferrocarril suburbano, le comentaba ahorita la doctora Irina, ¿no? Culiacán, como siempre, con sus puntadas. Y esto es interesante porque es el uso del suelo, ahí lo vamos a ir viendo de manera progresiva. Las cantinas se localizaban por acá en la parte de arriba, la zona comercial, o sea, los espacios de donde se encontraban las empresas, negocios, chumilcos, abarrotes, etc. Chumilcos. Ahorita te explico qué es chumilco. La evolución de manera progresiva, vemos cómo ya se empiezan a abrir espacios para obreros también por acá. En fin, si se dan cuenta, realmente se mantenía un espacio fijo. ¿Mm? Y cómo se fue destrabando de alguna manera, alineando para las calles, para lo que a ellos les fue interesando, para que obviamente fuera ganando plusvalía el espacio, ¿no? La división de cuarteles que hizo Luis F. Molina, ¿no? Este señor, el llamado ingeniero de la ciudad, ¿no? Un poco acá también voy graficando algunos artículos interesantes del bando de policía que tienen que ver con el tema de la salud, los desagües, las letrinas, las multas y quiénes se encargaban, ¿no? Y de las comisiones en este sentido. Las juntas de sanidad, en el caso culiacanense, se empezaron a generar porque en el discurso decían las epidemias entran por los puertos. El distrito de Culiacán tenía un puerto, tenía el puerto de Altata, puerto que tenía un contacto evidentemente con internacional y también, digamos, de reembarque a través del puerto de Mazatlán, ¿no? A propósito de la epidemia de fiebre amarilla, todo decía así, entró por vía Panamá, Mazatlán, ahí comenzó el problema que costó la vida de una cantidad notable de población, ¿no? Entonces, el discurso de Cañedo dice que pues hay que promover y jurídicamente fomentar las juntas de sanidad. Y lo de abajo tiene que ver con el discurso, ¿no? Esto es principalmente desde las actas de Cabildo, ¿no? Esta parte que viene en adelante. La junta, se creó obviamente una junta de sanidad en Altata, y ahí empieza el jaloneo, decía, oye, ¿quieres que compre desinfectante? ¿Quieres que compre elementos químicos? Pero no me dejas agarrar un peso de la colecturía, entonces empiezan a disputarse los pesos y centavos, pues no todo era miel sobre
sobre hojuelas, ¿no? ¿Quiénes integraban la Junta de Sanidad? Formalmente, el prefecto de distrito en turno, y eran prácticamente inamovibles, eran más que honoríficos, eran operativos los médicos que están ahí, por eso los dejé un poco como fijados. Si acaso los que se relevaban un poco eran los integrantes de la sociedad, que era Ponciano Armado, Diego Redo, que llegó a ser gobernador de Sinaloa tras la muerte de Cañedo. Digamos, esos dos puestos eran los únicos dos que se alternaban. Otro fijo era el ingeniero Licefe Molina. Y la Junta de Sanidad, obviamente, pues también tuvo sus conflictos muy particulares con este que les decía periodista Faustino Díaz. Él constantemente disputaba ser el proveedor de papelería, ser el periódico. Él tenía un periódico, el periódico en el que oficialmente se publicaban los edictos, remates, juicios, todo eso, pues las clásicas disputas por las proveedurías de los ayuntamientos y los gobiernos estatales, ¿no? Entonces, Faustino Díaz utilizaba un prestanombre, Julio Arce, luego lo metió al ayuntamiento. Esa es otra historia más de corte netamente político, ¿no? Los agentes de la policía sanitaria debían rendir partes quincenales, eran minuciosos, envenenamos tantos perros, agarramos tantas vacas en las calles, el agua, hay tantos rastros clandestinos, hay tantas prostitutas circulando sin licencia, en fin, ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Y el eterno conflicto por el dinero para las desinfecciones de las casas y las ventanas, ¿no? Entonces, Faustino Díaz junto con el doctor Couret de alguna manera se volvieron como el contralor y el tesorero de la Junta de Sanidad. De alguna, tú me dices, ¿no? El tiempo, muy rollero. Eh, y fue creciendo la nómina de la Junta de Sanidad. Decían, hey, pues ocupo un escribano, hey, ocupo este equipamiento, hey, ocupo una carreta para desplazarme aquí por toda la ciudad y ponme un chofer. O sea, empezaron a articular una serie de privilegios, ¿no? Cualquier parecido con la pandemia del COVID es mera coincidencia, ¿no? Y obviamente se crea una geografía, digamos, de separación de la ciudad. Esa geografía graficada en las imágenes anteriormente, Molina la lleva a los hechos, ya jurídicamente normada, regulada, ¿no? Y a su vez, volver a los ciudadanos promotores de la salud, en realidad vigilantes, delatores de los ciudadanos, que tenían prácticas que lesionaban la salud pública, ¿no? Entonces, había inspectores auxiliares de sanidad, ¿no? Un poco como la figura esta de Serrano Ortega, de los virreyes de barrio, ¿no? De la Ciudad de México, de alguna manera se resucita un poco esta cuestión. Y ellos literalmente decían, deben delatar, incluso sean familiares, vecinos, ¿sí? Y hay uno que dice, no lo puedo delatar porque mi compadre y yo trabajamos, tenemos un rastro. O sea, hubo hasta un proceso judicial por ahí muy interesante, ¿no? Se asignó un médico por cada cuartel y tenían que estar informando constantemente sobre las enfermas o los enfermos o las personas sospechosas que estuvieran enfermos, ¿no? Hacían tipo como las misiones culturales de manera primaria, hacían cruzadas, ¿no? Para ir a visitar los hogares, ¿no? Un poco los que mencionaba ahorita, o sea, estaban prácticamente en todos lados y aunque obviamente no, por razones de tiempo y de 5 minutos, 7, ok. Y de alguna manera es muy interesante porque ellos hablan mucho de zonas de riesgo, ¿no? Y les decía ahorita, como, aunque no hay tiempo suficiente, ya empecé a identificar en la prensa que hay quejas y en las actas de cabildo hay filtros, no turnaban a las comisiones las quejas de los vecinos, no turnaban las quejas de comerciantes. La comisión decía, un poco como mencionaba ahorita la tallerista anteriormente, se cribaba, había un filtro previo a la comisión en las reuniones secretas, porque en las actas de cabildo también hay reuniones, no solo extraordinarias, sino reuniones secretas, y en estas reuniones decían, no, esto no procede, o más si había algún conflicto político, decían, no lo turnes, ¿no? Entonces, de alguna manera,
el prefecto era quien estaba al pendiente de esa situación. Y a su vez, y ahí construyeron otro órgano que fue la Junta Municipal de Sanidad de Culiacán. Y la Junta Municipal de Sanidad de Culiacán es muy interesante porque de alguna forma logra mediar entre algunos regidores y un prefecto en turno que al final lo terminaron quitando porque vieron que no iba a funcionar para los intereses. Es muy interesante, un poco como miramos ayer en el texto del doctor Piñera, que más allá del inicio formal de la revolución, el mismo sector que empieza a ser motivo de, digamos, de cierta disidencia o inconformidad, los vemos al menos en el club ferrelista que compitió contra Diego Redo en las elecciones. Fue un hallazgo indirecto sin andarlo buscando. Al menos 6 de 9 integrantes del club político de Ferrel, que compitió contra Diego Redo por la gobernatura, estuvieron en esta junta municipal, ¿no? Uno de ellos era Julio Arce, que al final terminó saliendo exiliado a San Francisco, ¿no? Y pues su prensa es muy interesante, ¿no? La elección de delegados sanitarios, se crea la delegación sanitaria, va evolucionando pues esta cuestión, ese es otro tema, la legislación sanitaria, ¿no? Los médicos ahí siguen apoyando. ¿Qué hacían los policías sanitarios, no? Como les decía, su trabajo era tan variopinto, ¿no? Como prensores de animales vagos, así le decían, ¿no? Ahora le llaman técnicamente de propietarios irresponsables, ¿no? Pero así les llamaban a ellos, animales vagos, ¿no? O sea, otorgándole una racionalidad, ¿no? Al animal no estoy diciendo que no tengan, ¿no? Sin nivel de inteligencia, ¿no? Pero como cargando la culpabilidad, la responsabilidad del animal, ¿no? Está como este juicio medieval de las ratas, ¿no? Eh, Envenenar perros, ¿no? O sea, había una partida especial para envenenar perros, un proveedor, incluso un proveedor de carne que cada mes turnaba la factura de la carne como carnada para el veneno, para envenenar a los animales y mencionaban este mes tantos perros en el cuartel tal y son sospechas que son de tales o cuales personas que vienen de fuera de la ciudad y no se están adaptando y que se les visite la junta sanitaria, ¿no? Hacían de todo, visitaban los mercados, ya para ir concluyendo 3 minutos, visitaban los mercados para verificar que los alimentos estuvieran en buen estado, ¿no? Aplicaban vacunas también, aplicaban vacunas no solamente en Culiacán, en otras, digamos, poblaciones rurales, ¿no? Por supuesto, visitaban las casas de habitación que no hubiera rastros clandestinos, era algo muy común, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Eh, Negociar buenos precios para la pastura de las bestias mulares que movían los carros de aseo al interior de la ciudad, quemar la basura, comprar gasolina, petróleo para quemar la basura, comprar desinfectante, ¿no? El que decían porque se votó una discusión, decían, el desinfectante Creso es el mejor en fin, ¿no? Lugares sospechosos, ¿no? Vigilar las barracas, aquí están. eh, y pues hubo un momento que agarraron parejo, ¿no? Hasta con los curas, ¿no? Agarraron cariada, propietarios de tiendas que le decía durante este momento, donde estuvo este prefecto, utilizó la junta sanitaria hasta como digamos, un arma política, ¿no? O sea, como ya ustedes me cerraron mis negocios en mis momentos, ustedes me cobraban más y esto, me quitaban mis puestos en el mercado, pues ahora va la mía, ¿no? Entonces, tuvo un uso político también, evidentemente, ¿no? Eh, Como les decía ahorita, llevaban un control en la Casa Asilo y en el Hospital del Carmen, en el libro de meretrices registradas, tenían que acudir mensualmente para revisiones, si estaban enfermas, las tenían que atender y ahí se quedaban, digamos, hospedadas también las prostitutas, les daban de comer, las curaban, en fin, ¿no? Obviamente que estar en medio de epidemias, combatiendo problemas de salud, pues había bajas, había fallecimientos de policías, ¿no? Y hay incluso, dice el señor del archivo que hay al menos un par de demandas del Supremo Tribunal, no las he encontrado todavía, uno de una concubina y uno de una mamá que demanda al ayuntamiento.
con un apoderado legal, porque como mujer no tenía entonces esa facultad, ¿no? Porque no les querían pagar el entierro, una compensación económica por fallecimiento, principalmente mujeres, ¿no? Madres, gracias. Ya para concluir, en esta, digamos, apretada exposición, que es que construyendo lo que es esta parte de la policía sanitaria, como pudieron ver, pues tiene bastantes funciones, bastantes actividades y tiene bastantes puntos de conflicto con distintos actores sociales y económicos, por supuesto, y la injerencia, pues obviamente presentó muchísimos puntos de conflicto. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias al doctor. Ahora vamos a continuar con el doctor Pedro Espinosa Meléndez, quien es doctor en Historia por el Colegio de México, profesor e investigador de tiempo completo aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Sus dos primeros libros de autor, producto de sus investigaciones relacionadas con la historia religiosa de la península de Baja California, están por salir en los sellos editoriales del Colegio de la Frontera Norte y el Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Y el nombre de su ponencia que nos dará el día de hoy es Un misionero contra los doctores invisibles, notas sobre religión, medicina y superstición en el desierto central de Baja California en la década de 1940. Adelante. Muchas gracias. No sé si está prendido este micrófono o si esto es irrelevante. Creo que sí es irrelevante, más bien este es el necesario y creo que pues si hablamos fuerte nos escuchamos. Bueno, antes que otra cosa, bueno, agradecer déjame ver si funciona nada más el computador. Ahí está. Bueno, es que se ve muy pequeña la letra, pero bueno, algunos pasajes los leeré desde acá. Bueno, antes que otra cosa, agradezco la invitación del doctor Víctor Durel a participar en esta mesa, entre otras cosas porque los temas vinculados directamente con la salud, la higiene, las políticas sanitarias no es algo sobre lo que yo haya investigado con detenimiento. Cuando me invitó y me dijo el tema... ¿Ya está? Ok. Cuando me invitó inicialmente, yo había pensado, y creo que lo puedo decir aunque se agrada por refritear, algo que ya está dictaminado y por publicarse, que tiene que ver con unas iglesias pentecostales que fueron clausuradas en el Valle de Mexicali en la década de 1920 y que más que la secretaría, digamos, más que gobernación, digamos, por una cuestión religiosa, fueron clausuradas por salubridad porque pues en estas iglesias existen las prácticas de sanación y de imposición de manos, entonces Salubridad pues las clausuró porque estaban imponiéndole las manos a enfermos con tuberculosis, en un momento que había un brote importante de tuberculosis en el Valle de Mexicali, y a partir de ese precedente, además de que se les acusaba de ser prácticas muy extrañas que la gente nunca había visto, que los hombres se saludaban de beso entre ellos, y que en ciertas oraciones se tiraban al piso y hablaban en lenguas, pues las autoridades decidieron clausurarlas, ¿no? Pues va a salir un capítulo, un libro colectivo que coordino junto con el doctor Ramiro Jaimes, entonces bueno, ese chisme lo podrán ver, está interesante porque si alguna vez han pasado cerca de una iglesia pentecostal y se han sacado de onda con el ruido y las cosas que ocurren, pues supongo que los vecinos de Baja California en la década de 1920 les parecía algo aún más extraño. Pero bueno, en vez de hablar de eso, aunque ahorita como para mostrar parcialmente se cruza con lo que voy a presentar aquí, quería más bien, hay un personaje de hecho en el libro colectivo que se presentó en las jornadas el año pasado y que mi tocayo nos hizo el favor de comentar. Ahí publiqué un ensayo biográfico sobre este misionero, el padre César Castaldi. Y bueno, la razón por la que he estado trabajando sobre este personaje de manera más o menos detenida, pues más que un asunto de simpatía o empatía, tiene que ver con que me encontré mucho material escrito sobre él, tanto una correspondencia personal abundante desde los años 30 y los años 40, y también una serie de manuscritos que yo no tenía idea que existían y me los encontré en un archivo de una congregación religiosa a la que él no pertenecía, pero que como estaban encargados de la iglesia y del seminario de Baja California, se quedaron con una copia de él. Son manuscritos que tienen materiales, digo, bastante abundantes y entre esos me encontré con un texto
que se titula Una suprema simpleza, y donde básicamente lo que nos encontramos es, como intento mostrar en el título de la ponencia, es un alegato de un misionero contra unos personajes que la gente en ese momento conocía como los Doctores Invisibles. Creo que si algún día yo fundara una banda de indie o de rock progresivo, le pondría ese título, pero pues, ese tipo de fundaciones no me han tocado. Una de las cosas que más me llamó la atención, y que quizá con eso abriría, es que cuando traté de buscar doctores invisibles o médicos invisibles en Internet, los únicos textos académicos que me encontré eran análisis literarios sobre la obra de Gabriel García Márquez, y tiene que ver específicamente con Cien años de soledad y con un pasaje en el cual se describe la trágica muerte de una mujer llamada Fernanda. Aclaro que no he leído completa la novela, entonces las personas que la han leído pues disculparán mi ignorancia. Pero bueno, es el pasaje que está aquí, donde básicamente se habla de una mujer que tenía un padecimiento que no tenía claro qué es, parece que era algo que tenía que ver con el útero, y que básicamente su atención médica había sido por correspondencia con unos personajes que eran los Doctores Invisibles, que pues básicamente lo que hicieron, lo operaron por telepatía o a distancia. El pasaje un poco describe la escena en la cual la mujer, siguiendo las instrucciones que le habían mandado por correspondencia, se encierra en su cuarto, se cubre con una sábana y despierta con una cicatriz como si hubiera sido operada. Pero después le llega una carta de los doctores que básicamente le dicen, pues la revisamos, pero no le encontramos nada, solamente encontramos algo que parecería ser, digamos, un descendimiento del útero, y que si utiliza un artefacto que es un pesario, a lo mejor se va a curar. Pero el problema es de que pues nunca le explicaron que era un pesario y que a partir de eso le dejaron de responder a las cartas y bueno, pues Fernanda se murió. Esto que está descrito en una novela que solemos caracterizar como realismo mágico es interesante porque lo que me encontré eran testimonios no literarios sino autobiográficos de que en el mundo rural a nivel América Latina era común que las personas no quisieran atenderse con médicos, sino que se atendían con los doctores invisibles. De hecho, hay un pasaje que creo que se me perdió en esta presentación, Carmen, en el cual básicamente es una nota, bueno, es este. Esta es una nota que me encontré en un periódico médico que se llama La Farmacia y era un texto en el cual publicaban médicos, pero también boticarios, me lo encontré en la hemeroteca de la UNAM, donde relataban pues básicamente cuáles eran los asuntos a los que se enfrentaban los practicantes de estos dos oficios. Y pues básicamente aquí lo que me encontré es un testimonio de un médico que dice que pues que se encontraba con enfermos que quería atenderlos y ellos decían, no, pues yo ya me estoy atendiendo con los doctores invisibles, así que muchas gracias, ¿no? Y pues básicamente se estaba quejando de la falta de educación médica, digamos, en el campo, en el medio rural mexicano sobre todo, y de lo peligroso que esto resultaba para las personas. También me encontré en el anecdotario de Ignacio Torres Giraldo, que era un líder político del Partido Comunista en Colombia y un líder sindical. No conozco mucho al personaje, pero me bajé del libro sus memorias porque ahí narra un pasaje cuando él se encuentra con uno de sus camaradas que está padeciendo una hernia y que también le dice, oye, hay que ir y ver un médico y que te operen. Y le dice, no, yo ya me estoy atendiendo con los doctores invisibles, ellos ya me dijeron qué hacer. Y bueno, aquí la parte quizá trágica es de que tanto en el libro de García Márquez como en estas notas autobiográficas nos encontramos que las personas mueren por no haber recibido atención médica. Entonces, bueno, dicho esto, me encuentro que no es algo exclusivo del mundo de lo que entenderíamos estrictamente como Latinoamérica. También me encontré una nota en un periódico de Los Ángeles sobre cómo la policía desmanteló una banda que básicamente había entre doctores invisibles, espiritistas y demás, digamos, charlatanes o embaucadores que básicamente habían montado un negocio, ellos eran mexicanos, para, pues básicamente sacarle dinero a otros mexicanos. Estaba penado en Estados Unidos y fueron sancionados. Entonces, pues básicamente me encontraba con que de esto que estaba hablando un misionero escribiendo en el desierto central, porque él entonces estaba en el poblado de Mulegé, que nosotros pensaríamos que está en medio de la nada y alejado, digamos, de este tipo de situaciones, pero pues por varios temas, y este es uno de ellos, Castaldi como que se ha convertido en una especie de observador de aquellas cosas o aquellas preguntas que yo estaría haciendo desde el presente y que pues él estaba prestando atención, claro, con algunos sesgos. Y en este caso,
digamos, algo que es importante resaltar sobre el texto al que me voy a referir, es que estamos hablando, digamos, de una doble investidura o una doble profesión. Y es algo que yo me había encontrado en otros sacerdotes, de hecho lo había trabajado en él, es decir, cómo en él, por un lado, coexiste, digamos, esta parte religiosa, teológica de su formación como misionero, pero como también los misioneros, sobre todo desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y así se hablaba en sus manuales de formación, de aquellas ciencias auxiliares para llevar a cabo su oficio, ¿no? Las ciencias auxiliares como podía ser la historia de las religiones, como podía ser la etnología, pero también como podía ser la botánica o ciertos saberes de carácter médico para atender a las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un sacerdote que en el año de 1918 tiene que dejar de estar en funciones porque en el Distrito Sur de la Baja California, después territorio, se aplica con mucho rigor el artículo 130 constitucional que le prohíbe el ejercicio del culto a los ministros extranjeros. Los otros misioneros italianos que estaban en ese momento salen de la península, algunos se van a refugiar en las parroquias del Distrito Norte, van a abandonar el país en 1926 con la suspensión del culto y el estallido de la Guerra Cristera, y él va a pedir permiso para permanecer en Mulegé, pero no ejerció como sacerdote nuevamente, sino hasta el año de 1940-41, cuando ya se calmó el conflicto religioso, se está logrando un modus vivendi entre la Iglesia y el Estado, y pues básicamente las autoridades aceptan disimular y no aplicar la legislación de manera estricta. Entonces, en ese tiempo en el cual tenía prohibido ejercer como sacerdote, se convirtió en el boticario del pueblo. Y él en su correspondencia, pues básicamente lo que relata es pues cómo es más que con los habitantes, digamos, del pueblo, es con los rancheros de los alrededores, con quienes termina teniendo una relación más cercana. Cuando Felipe Torres Hurtado, que era la máxima autoridad de la iglesia en la península de los años 40, se encontró con él, lo invitó a poner por escrito mucha de la experiencia que había acumulado en esos años. Algunos de esos textos pensaba que se pudieran publicar en el periódico católico que había en Baja California, o algunos, la mayoría de ellos, que se pudieron utilizar para formar a los nuevos seminaristas, el seminario que se acababa de fundar en Ensenada. Algo que llama la atención y sobre lo cual hablé en este ensayo biográfico es como cuando Torres Hurtado se comunica con el superior de la congregación para hablar de este personaje tan extraño que se había encontrado. Dice, pues es que al padre Castaldi poco le falta para ser un santo. El único problema es de que si lo ves y lo escuchas hablar, pues parece más un ranchero que un sacerdote. Lo cual también es interesante porque él llegó a Baja California sin saber hablar español. Es decir, al final es un italiano que terminó asimilándose en buena medida a la cultura local y que me recuerda a un ensayo de Michel de Certeau que se llama La conversión del misionero, donde dice que muchas veces, más que el misionero convertir a los sujetos ajenos al cristianismo, él termina convirtiéndose a una cultura a la que inicialmente no pertenecía. Bueno, este texto se titula Una suprema simpleza y es básicamente un alegato que está haciendo contra la señora Gómez. Es una residente del territorio sur de Baja California. No me queda claro en qué año está escrito, porque a diferencia de otros escritos, no está fechado, pero por su correspondencia y por el orden de los manuscritos parece que está entre 1942 1944, y pues básicamente es un alegato contra la señora Gómez, que era una residente de Mulegé al parecer, que era como la corresponsal de los doctores invisibles en ese lugar. Y estaba dirigido, digamos, a la dedicatoria del texto aparecen un personaje llamado Don Simplicio, que es un personaje de ficción, que sería algo así como el ciudadano corriente, poco instruido, rústico en algunos sentidos, al cual hay que explicarle con mucha paciencia por qué los doctores invisibles son, en términos médicos, una charlatanería y en términos religiosos una blasfemia. Es prácticamente el núcleo central del texto, y para ello también se vale de un personaje de ficción. Habla de Tadeo Pocoseso y habla básicamente de una persona que, como en la novela de García Márquez o como en las memorias de Ignacio Giraldo, una persona que murió, en este caso de una hernia, por haber preferido estar a la merced de los doctores invisibles que buscar atención médica de verdad. Entonces, no solamente está intentando describir puntualmente qué son los doctores invisibles y rebatir las creencias, sino básicamente pues está, digamos, denunciando toda una serie de prácticas que podríamos ubicar como heterodoxias en términos religiosos, o también como charlatanerías o como supersticiones que se estaban arraigando en su entorno y que hasta cierto punto se asumía como impotente para poder combatirlas. Bueno, uno de los fragmentos que pongo aquí en el texto
pues básicamente dice, ¿no? Y es decir, que desde luego mis apuntes van dirigidos contra los doctores invisibles, la última plaga que nos ha proporcionado, no digo la maldad humana, sino la fantasía calenturienta de algunos individuos. Embaucadores y charlatanes fueron en nuestros días el mentado hermano Isaías, que llevó una revuelta en parte de los Estados Unidos y parte de México también, así como entre nosotros llevó la batuta el niño Fidencio. Pero por lo menos estos eran individuos reales, cuerpos que caían bajo nuestros sentidos y no seres incorpóreos que dicen que vienen hasta nosotros invisiblemente. Y digo esto porque no creo yo que haya entre nosotros una sola persona que no haya oído hablar de los doctores invisibles. Al contrario, es tanto el entusiasmo que ven muchas personas y que da motivo para reflexionar y considerar el asunto bajo varios puntos de vista. Pero como quiera que se considere el asunto, resulta que dicha creencia, si así se quiere llamar, no es otra cosa que una suprema simpleza. Y conste que uso esta palabra por considerarla correcta y por no usar algunas expresiones más pesadas, porque la propaganda de los médicos invisibles la considero como una injuria de esa manera, ¿no? Entonces es un poco donde nos está diciendo por qué se está peleando con ellos y es interesante porque él los ubica en el mismo registro que personajes de los cuales no son más familiares, como puede ser el niño Fidencio, y un personaje del que me di cuenta que incluso se publicó un perfil psicológico en una revista psiquiátrica de Estados Unidos, que era el hermano Isaías, que era pues básicamente un sanador que surge en California por estas décadas y que estuvo involucrando en algunos levantamientos populares en el sur de los Estados Unidos, y que podría tener algunas analogías, por ejemplo, con Teresa de Urrea, ya que ella también estuvo asociada con ese tipo de levantamientos de los dos lados de la frontera. Algo que me llamó la atención del texto, tratando de apurarle, pues es de que se trata, más o menos la mitad del texto sería una especie de alegato científico. Es un sacerdote que está apelando en buena medida al conocimiento científico, dice que estamos en una edad de las luces, ¿no? Y que básicamente dice, pues yo estaría dispuesto a creer en los doctores invisibles si me presentaran alguna prueba de lo que dicen, pero pues no han presentado ninguna, ¿no? Entonces, si estamos hablando desde su saber médico y en buena medida, pues del oficio que tenía como boticario. Bueno, la imagen que tengo ahí no es de la botica de Mulegé, pero sí de la botica de La Paz, más o menos por esos años. Entonces, básicamente lo que dice, aquí no hay un fundamento científico, sino la gente que cree en los doctores invisibles cree en ellos porque les atribuye dones extraordinarios y esto tiene que ver, pues no con cuestiones científicas, sino con cuestiones religiosas. Entonces, básicamente lo que hace es ubicar a la creencia de los doctores invisibles dentro de un espectro de creencias y prácticas que surgen en ese momento y apelar a que el que para mí son los personajes más fascinantes de la historia religiosa de la primera mitad del siglo XX mexicano, que es el padre Carlos María de Heredia, que fundó la Unión Nacional de Damas Católicas en la Ciudad de México en 1907, si no me equivoco, que estuvo exiliado durante el conflicto religioso y que además se terminó siendo amigo de Houdini. Él era mago, era ilusionista, de hecho llegó a asustar a los obispos en sus funciones porque pensaban que tenía poderes, pero no, era eso. Y escribió junto con Houdini en inglés un libro titulado Los fraudes espiritistas. Es decir, era básicamente un sacerdote dedicado a demostrar que la creencia en la que participaba la élite revolucionaria y anticlerical de México eran puras supersticiones. Dicen algunos ya más a nivel de chisme que, bueno, que Carlos María Heredia se terminó siendo amigo de Plutarco Elías Calles cuando estaba en el exilio porque coincidían en estas reuniones espiritistas y hay quienes dicen que esto coincide con el giro que tiene hacia la derecha Calles en los años de su destierro y que termina siendo amigo de algunos fascistas que querían darle un golpe de Estado a Lázaro Cárdenas. Carlos María Heredia entonces es un personaje que creo que a lo mejor mucho más conocido que Castaldi, pero él apela a él en cierta medida para, desde una posición como sacerdote religioso, tratar de apuntar que otras creencias que podían estar en el ámbito religioso, pues son en el fondo, pues embauques, falsedades y demás. Él ubica también que hay muchas similitudes entre la creencia de los doctores invisibles con la teosofía. De hecho, pues básicamente hace todo un análisis puntual de Madame Blavatsky y, digamos, de todo el tipo de creencias que tienen los teósofos en esa época, una creencia en la cual también participaban buena parte de la élite revolucionaria de México. Y algo que me llamó la atención y que la primera vez que le había leído el texto no lo había encontrado, es que también se habla de sectas que piensan que leyendo cualquier trozo de la Biblia pueden sanar. Es decir, prácticamente está haciendo un alegato contra el pentecostalismo, ¿no? Y de hecho, pues por aquí pongo un volante, bueno, la versión, digamos, transcrita de un volante que estuvo circulando entre Calexico y Mexicali en los años 20, donde básicamente invitaban a la gente a ir a la iglesia para ser sanados. Entonces,
Esto que era inicialmente un alegato científico se convierte en un alegato teológico religioso, ¿no? Y básicamente dice, muchos de los que defiendan a los doctores invisibles, pues son católicos, que él dice de católicos, pues solamente tienen a sus abuelas, ¿no? Porque en realidad tienen toda una serie de creencias que resultan blasfemias, que son heréticas, porque pues básicamente lo que hacen es asumir de que son los santos y ciertas personas las que poseen el poder de sanar y no que son intercesores ante la divinidad, lo cual él considera una herejía o una blasfemia. Pues él básicamente lo que le dice a las personas, a este personaje de ficción que construye Don Simplicio, déjense supersticiones, crean en Dios que puede ayudarles si será conveniente, porque toda medicina viene de Dios, pero pongan su confianza en los médicos de carne y hueso, en los hombres de ciencia y no en estas creencias, ¿no? Ya solamente para cerrar, hay como varias cosas, ¿no? En las que, a partir de revisar, digamos, este breve ensayo de un misionero escrito en los años 40, me hace pensar. El primero, como, digamos, las notas que puse ahorita muy general sobre los doctores invisibles, que es un tema que, digo, salvo el análisis literario, no he encontrado que se haya escrito mucho, y es como pareciera ser que hay varios actores que a lo largo del continente, incluyendo los Estados Unidos, están detectando esto como un problema, es decir, hay gente que se está aprovechando la credulidad de la gente y hay gente que está muriendo porque acude a los doctores invisibles a prácticas que, digamos, que sin ningún sustento científico que los están conduciendo a la muerte. También lo estoy encontrando con un momento en el cual, siguiendo los planteamientos de unos ensayos de Pierre Bourdieu, donde hay una disolución de las fronteras entre el campo religioso, en este caso el campo médico, y no son solamente los bienes de salvación, sino, digamos, es la salvación de las vidas lo que empieza a estar en juego, y cómo hay actores religiosos que están participando ahí, no solo contra los doctores invisibles, sino contra todas esas creencias que ahora les mostraba. Y bueno, algo que a mí me sigue inquietando es cómo pues tenemos una generación también de sacerdotes que no solamente son sacerdotes, sino están formados en oficios y saberes modernos, y de qué manera esto se puede integrar o no en su escritura, en sus testimonios y sus experiencias, pues es algo sobre lo que sigo trabajando. Bueno, termino mi intervención aquí y pues muchas gracias por escuchar pues, los avances de algo sobre lo cual no tengo en conclusión. Muchas gracias. Continuar con la doctora Lara, que nos acompaña a ella es doctora y maestra en historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con un máster en Arts por la Universidad de California en también es historia, pertenece a Leslie, es profesora de arquitectura en la Facultad de Historia en la UAS y actualmente encabeza la revista Escrita. Es especialista en historia demográfica y ha publicado artículos matrimonios después de la epidemia, la parroquia de San Miguel de Culiacán en los años 1970 a 1900. Creo que se va a poner ahí su presentación. Y hoy nos acompaña con su ponente que lleva el título de Esa bola de vino del agua, el negocio de la Sierra de Sinaloa, 1940-1970. Adelante, doctora. Hola, buen día. Confirmación, ¿sí me escuchan con claridad? Ah, mandé unas diapositivas o las proyecto desde aquí. ¿Mande? ¿Puede proyectarlas, doctora? Bueno, permítanme. Mientras voy proyectando, quiero agradecer a Víctor Manuel, a Diana Méndez y entiendo que Felicitas nos está acompañando desde los controles. Muchas gracias. Originalmente pensaba asistir, pero ya creo que ya estoy compartiendo. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí. Bueno, originalmente pensaba ir, sin embargo, el clima de violencia de las últimas 3 semanas y el hecho de que mis hijos están pequeños, pues prioricé ser madre antes que académica y quedarme en la ciudad. En las noches ha habido varios disturbios y balaceras, entonces más vale que me quedara con ellos. Agradezco mucho a Víctor Manuel Grau por las facilidades concedidas para presentar esto. Este es un trabajo que tengo en evolución al par de los casos que hago de historia demográfica. Ya le había platicado a Víctor Manuel que tenía en proceso esto del bocio en la Sierra de Sinaloa.
a partir de, pues, de la ausencia de fuentes y pues la ausencia de información de estas comunidades, que era un padecimiento de salud. Ahorita les cuento cómo estuvo la cosa. La primera nota que tengo es de la Gaceta Médica. Resulta que el 27 de septiembre de 1891 llegó a la puerta del consultorio del médico Alfonso Ortiz en Álamos, en Sonora, un desesperado ranchero de Choix, que es en el norte de Sinaloa. Es descrito con voz grave, áspero, se paró erguido en la puerta con la cabeza reclinada sobre el dorso y la mirada forzada hacia arriba, señalando un tumor en su cuello que llevaba cubierto con un paño. Ese ranchero de 61 años, descrito como corpulento, un temperamento sanguíneo y musculado, sufría de un bozo incapacitante. Era un gran tumor en su cuello, descrito como del tamaño de la cabeza de un niño de 8 a 10 años. Entre los malestares en general, pues él dijo que tenía desde hace años teniendo molestias estacionales, o sea, ciertos meses del año, pero después de tener una fiebre que le duró 15 días, tuvo trastornos digestivos y la bola le creció más. No podía ya tragar, no podía hablar, no podía erguirse, tenía incomodidad al dormir. Su voz era áspera, gruesa, porque le obstruía la tráquea. Describe el médico Ortiz que esto más bien era una manifestación de una neoplasia y la clasificó como un bocio quístico anexa a un quiste tiroideo que ya tenía el paciente desde hace años. Ortiz opta por hacer una ablación total, retirar esa bola y para evitar infecciones y trastornos funcionales en los órganos respiratorios, la cual realizó en 2 intervenciones quirúrgicas con mes y medio de descanso entre cada una. Finalmente, tras un periodo de descanso en Álamos, el paciente fue dado de alta y regresó con su burro a Choix, donde siguió desempeñando el oficio de vaquero. No se sabe hasta cuándo, por cuánto tiempo más viviría. Esa es una imagen ilustrativa generada con IA, maravillas de la tecnología actual, que demuestran pues quería mostrar la grandeza de la sierra y a la vez la soledad de este tipo de personajes, que es lo que parece revelar este tipo de artículos de la Gaceta Médica. En general, el siglo XIX hubo varios textos, el de la Comisión Francesa, el de Orbañanos, el de Castillo y Nájera, ya ha entrado el siglo XX, que la manifestación general de varios tipos de bocio eran los tumores situados en la parte anterior del cuello. La causa, entre las tantas que discuten estos textos, es el uso de agua de río cerca de laderas de montañas, contrario a las comunidades que más bien usan agua de lluvia. Otra causa que se le atribuye es el uso de agua calgara de sulfuro de hierro. Y en general la profilaxis es el uso de cisternas grandes o receptáculos para almacenar el agua donde se puedan depositar las impurezas al fondo. Y otros más el uso de cañerías de fierro o de barro, más propio de ciudades, como ahorita presentó Pedro, y usar filtros desinfectantes, impensable para la sierra. Hubo muchas enfermedades vinculadas, como el cretinismo, que es pues el ser cretino, aludiendo que el bocio estaba vinculado o provocaba también que las personas fueran perdiendo facultades cognitivas. Cosa en los textos se ha visto que ciertas áreas de Veracruz y de Puebla sí hay un común denominador entre el bocio y el cretinismo, mientras que para el lado de Sinaloa se divide la opinión porque ese cretinismo, de ser cretino, de idiotez, está más vinculada con los factores endogámicos de esas comunidades. Es decir, después de 2 o 3 generaciones, pues van perdiendo, vaya, la endogamia provoca problemas cognitivos. Por la apretado de la tráquea se van volviendo mudos o tienen problemas en el habla y les provocaba tartamudeo. Ese era el conocimiento general en el siglo XIX. Me fui muy atrás. Ahí mismo en el siglo XIX de este tamaño era el problema para las comunidades serranas. Estos son la frecuencia de bocio en los municipios, de acuerdo con el Boletín Demográfico de la República Mexicana de 1897, que informa sobre un año previo, del 96, y vemos que casualmente las comunidades, los municipios que tienen comunidades serranas, Badiraguato, Concordia, Cozalá, Mazatlán, algunas comunidades, algunas rancherías las tiene
hacia el lado de la sierra, y Mocorito también se considera ciertas áreas serranas, y San Ignacio, y Sinaloa municipio, hay un municipio que se llama Sinaloa, Sinaloa de Leiva, tienen altísima prevalencia de bocio, contrario a Culiacán, que es totalmente valle, tiene cero. Tenía en ese momento, en ese año, ningún paciente con bocio. Esto coincide, ya que estamos en jornadas internacionales, anduve echando ojo en otras regiones, también con sierra, y encontré artículos sobre el bocio en Alemania y que había alta prevalencia de lo que ellos denominan goite en los Alpes bávaros. Esta es una fotografía de un libro de medicina de una mujer con bocio en 1894, ya que andamos en una jornada internacional. Para el siglo XX, los lugares y la incidencia se siguen marcando las comunidades de sierra. Aquí hay una tesis para examen general de médico cirujano y partero del UNAM, donde este muchacho hizo investigación geográfica a lo largo de comunidades serranas, tanto del norte de México como Puebla, el Estado de México, y por medio de cuestionarios que envió a médicos, detectó estos lugares e incidencias. Vuelve a prevalecer las comunidades serranas, en San Ignacio, con una presencia endémica en varias rancherías. Para Badiraguato, sí detecta varias comunidades: Oyaltita, San Luis Gonzaga, San Luis Cayetano, Huatenipa, que ya no existe, Tepuche, que ya está más cerca de Culiacán, La Guayabastita, La Rastra, Madriles, San Isidro, Bucayoa y San Antonio, que en general, redondeando, este joven en su tesis dice que tiene 2.500 a 3.000 casos, lo que representa un 10 al 12% de la población. Concordia simplemente lo denomina como numerosos casos, igual Cozalá en Guadalupe de los Reyes. Resalta otro texto presentado en la Sociedad Médica Veracruzana, del médico Agustín Hernández en 1920, que ya llama la atención sobre esa descripción de las personas con bocio al denominarla buchones. Para él llamaba la atención que había varios en el centro minero de Guadalupe de los Reyes y que al mismo tiempo compartían la característica de tener una talla baja, es decir, enanismo, o eran achaparrados. Pero no se ve con frecuencia, como en otros lugares, que sean tartamudos, idiotas, o que vayan denominados con ese mote de tontos, como sí lo había en el área de Puebla. El reconocimiento de que existía una endemia en Sinaloa llega hasta 1942, donde el Departamento de Salubridad Pública de Sinaloa destinó 300,000 pesos para introducir agua potable a diversas poblaciones, en general, diversas poblaciones. En el informe del gobernador Rodolfo T. Loaiza, por lo pronto así lo englobaba, diversas poblaciones, resaltando en Escuinapa. Más adelante, entre los informes de gobernadores de 1964, 63 al 64, mencionan el agua como un elemento unificador de la comunidad rural y que es modernizador para ese tiempo. Se emprendieron campañas contra el bocio, la difteria, el tétanos, la tosferina y otros más por medio de programas de saneamiento ambiental. Eh, pero había, como les comentaba, había características en común. Este es un mapa de un artículo de 1996, donde seguían marcando que había zonas con deficiencia de yodo. Marcada la zona serrana que comparte con Chihuahua, con Durango, el área desde Monterrey hasta cruzando Veracruz, Oaxaca, y toda esa área central que coincide con las sierras. Las medidas nacionales ante este problema es que en 1963, en el Diario Oficial de la Nación, se declara como de interés nacional la prevención del bocio. Para esto, en Colombia, desde los años 40 y 50, ya había medidas similares, cuando parte de su población, encontré unas estadísticas que hasta el 53% de la población infantil en Colombia padecía algún tipo de bocio. Y es por eso que en Colombia, en los años 60, también declararon de interés nacional la prevención del bocio. Aquí en México fue en el 63. Y una de las medidas que aplicaron fue yodar la sal en proporción de 20 miligramos de yodato de potasio o sodio por cada kilogramo de sal, quedando la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública a cargo de la verificación de este tipo de sal. Ahí puse pues el corte de página del Diario Oficial. Aquí a nivel local, lo que hacen es construir unidades de agua potable rural.
De acuerdo con el informe del gobernador Leopoldo Sanchezeli del 1966, perdón, se construyeron varias de estas fuentes potables en 40 comunidades de 10 municipios. Esta imagen me la encontré en una comunidad se llama El Jalón, Ejido El Progreso. Esta es una de esas fuentes que quedaron de aquel entonces, de los años 60, que hoy en día ya está inutilizada. En la parte superior tiene donde salía el agua y esa casita que está ahí atrás, me cuentan que de ahí tomaban el agua y era para toda la comunidad en general. Está ubicada en lo que antes era el Camino Real, hoy es una carretera, y en esa comunidad del Jalón tienen como 3 o 4 de estas. Fue inutilizada en los 80s, cuando hubo la introducción que se les hizo más fácil introducir que cada casa o por cada 4 o 5 unidades domésticas meter una noria. Y hasta la fecha usan esa como agua para lavar, pero no agua de consumo. Antes usaban estas fuentes, estas unidades de agua potable rural también para el consumo. Y de estas hay varias en las comunidades serranas, en algunas, no en todas. Eh, este trabajo le comentaba a Víctor Manuel que lo quise hacer desde un enfoque multidisciplinario, tratar de tener en cuenta los testimonios y la percepción cultural. Ciertamente no iba a encontrar a estas personas con bocio en las discusiones de cabildo, de ayuntamiento, como Pedro nos mostró y se complementa mucho de las preocupaciones del siglo XIX, más bien eran sobre la ciudad. Siguió siendo el caso muy avanzado del siglo XX. Entonces, para tener una noción de la percepción cultural, más bien me dediqué a ubicar personas que vivieron o vivan en diferentes comunidades serranas, particularmente de Badiraguato, que por cercanía personal, familiar, eh, sí, mi familia era de allá, tengo más conexión con personas que hayan vivido, pero ojo que no todas las comunidades de Badiraguato. Badiraguato es un grandísimo municipio con una cabecera municipal que no afrontaba estos problemas. Esta situación del bocio se refiere más bien a comunidades con bastante aislamiento. Tuve oportunidad de recabar 5 entrevistas semiestructuradas, grabé algunos videos. Por la premura ahorita nada más recolecté los audios que me permitieron tener una noción de la percepción cultural entre las personas de la sierra con respecto al bocio. Según la causa, la mayoría de los informantes es que era por beber agua de un pocillo hecho bajo árboles de higueras. Ahí les muestro las fotos de una higuera en una comunidad de Badiraguato. Y otras personas consideran que era por el consumo de un agua amarillenta que salía de algunas bocas de agua en laderas. Ahí les muestro un ejemplo. Esta es una actual hecha con Google Maps. Ahí pueden ver, hay un camino rural en la parte de abajo. Hay una agua verde horrible. Y cerca hay una casa. Esa casa está abandonada, pero es una casa bastante grande, se le denomina Huaco ahí. Antes había gran población. Esa casa es bastante grandecita, no me pregunten por qué. Se veía que era elegante, ya se imaginarán. Ya está abandonada esa comunidad. Pero hay testimonios de que usaban esa agua para ciertos usos domésticos. Otra de las razones por las que se creaba el bocio era por la cercanía con empresas mineras o con trabajos de minería, como las minas de los Esmeriles. Y la razón que más predominaba entre mis informantes es que había mucha pobreza y marginación entre trabajadores de mina, que eran quienes tenían el bocio. No eran todos los de la comunidad, solo los que tenían participación en los trabajos de mina. Ahora, y no todos eran necesariamente hombres. Como les mostraba en la estadística anterior, era una característica de esta enfermedad, acá, es que si dividimos por género desde las estadísticas del siglo XIX, podemos ver que en las comunidades de Badiraguato, por ejemplo, era casi duplicaba la cantidad de mujeres que presentaban el bocio. Concordia igual, Cozalá es el único que es mayormente masculino, pero es que Cozalá haya más mineras, mayor trabajo minero que principalmente es realizado por hombres. Lo que me contaba uno de mis informantes, que fue arriero, ahorita es un señor de 71 años, ya retirado del oficio, que le tocaba viajar entre comunidades andaban haciendo ciertos trabajos de venta de insumos para la minería y le tocaba ver más mujeres con esa peculiaridad. Entonces está bastante vinculado con la pobreza y la marginación. Doctora, le quedan 5 minutos.
Muy bien, sí, gracias. Con esos 5 minutos tengo. Los lugares en particular donde se sabía que había esto de personas buchonas, era la mina del Huejote, mina de los Asmeriles, los brebajes y Palitos. Todos ellos ya no existen más. Uno de mis informantes, abogado que vive en Culiacán, me dijo que de niño él vivió en Ipalitos, comunidad que ya desapareció, y desaparecían por la movilidad en los trabajos de minería, y por otro de las características, por el ingreso de la Operación Cóndor, que en los 70 buscaba los sembradíos de opio y de marihuana, y eventualmente movilizaron a varias comunidades. Otra de las comunidades, Rincón de los López, Cariatapa, fueron comunidades movilizadas por la construcción de presas, pero que las familias que se fueron a otras áreas seguían teniendo bocio. Finalmente, hay una que me repitieron varios de mis informantes, que era Agua María, y otros me lo decían como Agua Amarilla. Y había el dilema de cómo se llamaba ese rancho, si Agua María o Agua Amarilla. Y finalmente me decían que ese es de los pocos ranchos que continúan, y como pueden ver en la parte inferior, son ranchos, pues de escasa habitación, perdón, con escasos habitantes, muy pocas casas, y me dicen que en esa área es donde sigue habiendo personas con bocio, y ya son adultos mayores, ya muy viejitos, porque hoy en día ya bajan y consumen mayor variedad de alimentos. eh, la percepción en general entre mis informantes, pues que las personas que padecían ese bocio eran pobres, aisladas en laderas, personas dedicadas a la minería, viajeros de paso que finalmente si se quedaban un año o dos, como me dijo el arriero, es que después de 2 años él se tenía que salir de ahí, ya no quería estar ahí porque él temía que le fuera a dar bocio, y que eran principalmente las mujeres que eran las buchonas, muy poco los hombres. Y en todo caso, los hombres eran dedicados al campo y a la agricultura en pequeña escala de hojas vaya, de opio y de marihuana. Y que a la vez tenían otros defectos físicos como la voz muy gruesa, y finalmente muchos quedaban mudos. Me hablaron de un señor que vive aquí en Culiacán, que es hijo de estas generaciones, y que él sí conserva la característica del bocio. Finalmente es mudo y termina aquí vendiendo verduras. Entonces eso habla de, finalmente es como el eslabón más bajo y humilde de esa cadena de los antiguos narcotraficantes. Mientras que en la percepción en Culiacán de los años 70, 80, es que estas personas, los buchones, eran personas vinculadas al crimen organizado. Esta foto es representativa, no necesariamente eran personas de esa área. En Culiacán, en los años 70 y 80, son vistos como cierreños que bajaban a comercializar con dólares. Era constante esa visión de que ellos bajaban, traían dólares porque avionetas llegaban para allá directamente a comercializar con el producto. Los lugares donde era posible encontrarlos entre los 60 y los 80 eran el Hospital Civil de Culiacán, porque venían a atenderse problemas de salud diversos, y en el mercado Rafael Buelna Tenorio, conocido como el Mercadito. Finalmente, como cierre, hoy en día buchón se le dice a cualquier persona que se dedique al narcotráfico, o a quienes adquieren cierto gusto estético contracultural vinculado a la narcoviolencia. Buchonas por añadidura, sus mujeres e hijas. Sin embargo, esa palabra refiere a una historia vinculada al aislamiento y carencia de recursos materiales, lo cual es una historia plagada de inequidades por condiciones sociales, económicas y naturales de la sierra. Con eso cierro, Víctor Manuel. Muchas gracias. Doctor en estudios científicos sociales por el Instituto Tecnológico del Presidente, en donde se tituló con la tesis Ciudades obesogénicas y mujeres vulnerables, salud urbana y exclusión socioespecial en el South Bronx, la y Lomas del Sur. Es miembro del SNI, profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC, Campus Mexicali, y mantiene redes de investigación, intervención y diseño de impacto comunitario. Y el día de hoy nos acompaña con su ponencia Justicia Espacial y Salud Alimentaria en 3 ruralidades, Bajío, México, siglo XXI. Adelante, doctor Carlos. Listo. Bueno, muchas gracias.
Primero, quisiera agradecer, naturalmente, y más reconocer que no es como que mi espacio habitual los historiadores. De hecho, ya de por sí soy una hibridación entre arquitectura y ciencias sociales. Y luego, al final, en algunos momentos nosotros en ciencias sociales o cuando estudiamos territorio, tomamos algunas pistas desde la historia y luego las manejamos, las interpretamos con los recursos que tenemos en nuestras disciplinas. Yo creo que escuchando a Pedro, me parece que nosotros somos de esas ciencias auxiliares para la historia y que en algunos casos el trabajo que hacemos se puede conectar para explicar algún momento específico o alguna inflexión específica de la historia. Y yo en ese sentido, con también ese alcance de la socioantropología del hábitat, que es lo que digo que hago, trataré de explicar algunas cosas que me interesan o que me preocupan en términos de la salud cuando toca el territorio y sobre todo cuando toca estos territorios de menor escala que están afectados precisamente porque en general los procesos históricos se escriben mucho más en las escalas amplias y se quedan estos recovecos de la ruralidad o de territorios que están a veces menos conectados con los lugares donde se va escribiendo el proceso económico, político del territorio y que, bueno, también es importante explicar qué es lo que está ocurriendo en estos lugares. Me voy a concentrar específicamente en el tema de la salud y la alimentación, en la ruralidad, en el caso de Guanajuato, en el Bajío mexicano, y desde allí marcar algunas como problemáticas que encontramos nosotros en un estudio que empezamos a hacer en 2018 y que poco a poco lo hemos retomado desde diferentes caras. Y bueno, sobre todo la intención es darle también otras pistas a la manera como entendemos lo rural y la salud y la alimentación, desde una cara no tanto de la historia, sino de la antropología. Primero, creo que vale la pena empezar. Yo le puedo mover. Ok. Ok. Trazamos algo que solemos hacer en ciencias sociales, a lo mejor en historia ya me dirán si también ocurre, es primero como sentar un poco las coordenadas de pensamiento sobre las que vamos a construir la investigación. Esta es la primera, me parece que es fundamental que lo diga, sobre todo porque va desde el título y tiene que ver con la perspectiva de la justicia en términos de espacio. Claro que los sistemas de justicia van mucho más desde el ángulo jurídico, pero cuando lo vemos en términos de territorio, nos interesa en términos sobre todo cartográficos. Verán que los mapas siempre se construyen con una perspectiva política y un posicionamiento político, sobre todo cuando se trata de cartografía histórica, aunque estemos nosotros en un periodo mucho más reciente, siglo XXI o las últimas décadas, que es en el que yo me voy a concentrar. Aún así, me parece que es importante decir a qué nos estamos refiriendo con una justicia en términos de espacio. Ah, Rawls planteaba la justicia en términos de lo igualitario o la justicia en términos de la igualdad. Me parece que los que somos de corriente marxista la vamos a situar mucho más en términos de distribución, no tanto un reparto de a todos lo mismo, sino un reparto que se haga pues prefiriendo sobre todo darle más a quienes más lo requieren. En este caso, creo que cuando pensamos el territorio urbano contra el rural, una de las grandes problemáticas en los estudios demográficos es que consideren que la ruralidad se puede calcular en términos de cifras de habitantes y no que tenga una lectura distinta con respecto a la distribución de los recursos. Creo que la afectación ahí de escala es fundamental para repensar un poco cómo describimos lo rural como si fuera una especie de baja escala de lo urbano y querer pensar que son dos procesos similares. Y creo que inclusive los estudios que acabamos de ver por la misma escala y por la misma, digo, los mismos procesos históricos un poco más largos, vemos que tienen su propia manera de leerse y que no podemos seguir pensando que las localidades sean una especie de emulación de baja escala de las ciudades. En segundo lugar, una coordenada para pensar es la de seguridad alimentaria.
Hay una postura internacional, igual que se suele sobreponer sobre los territorios nacionales y finalmente sobre las ruralidades, que es la de seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria cuando no llegan los recursos. Y al mismo tiempo es necesario repensarla, pienso, más adelante lo voy a mencionar, en el caso de América Latina y en el caso específico de México, la OMS hizo una actualización de la noción de seguridad alimentaria y los 8 puntos que solía proponer a la Organización Mundial de la Salud para identificarla y la actualiza en América Latina con 12 rubros, precisamente por la variación de las culturas y la variación de las prácticas alimentarias que tenemos en América Latina. Y aún así me parece que todavía se sigue quedando corta porque la imposición de una métrica para territorios que son tan diversos se vuelve complicada. Yo voy a proponer 3 y verán que inclusive pensar estos 3 con una grilla única para medir la salud y la alimentación es insuficiente porque hay procesos mucho más densos que leer si tienen o no el producto. El tercero, y me parece que es el que puede colocar la disciplina de la socioantropología cercana a lo que ustedes estudian de manera mucho más profunda en historia, es que tratamos de explicar nosotros desde un momento específico donde parece que hiciéramos una especie de fotografía de la sociedad o una fotografía, en este caso, de la sociedad del territorio conjunta y lo podemos explicar desde la perspectiva o la noción de un acontecimiento. Explicaba una profesora, Rosana Reguillo, socióloga, antropóloga de Guadalajara, que la noción de acontecimiento nos permite ver las rupturas entre la normalidad y hacer visible justo cuando hay un cambio. Ella suele decir, si todos los días pasa el camión de la basura a las 8 de la mañana y si el jueves no pasa, se vuelve un acontecimiento, precisamente porque hay una ruptura en la normalidad, hay una ruptura en los procesos. Yo quiero pensar que justo en disciplinas como la historia, que se siguen procesos mucho más largos y mucho más densos que lo que hacemos en las ciencias sociales, nosotros aparecemos a veces tratando de leer allí donde ocurre un quiebre y donde ese acontecimiento nos permite ver el rumbo que lleva la historia o el rumbo que podría tomar la historia desde una perspectiva sociológica, antropológica y en este caso cartográfica también. La intención aquí es reconocer el límite de las disciplinas, unas que, por ejemplo, entramos de manera a veces de visita a los datos históricos para contextualizar nuestras investigaciones, pero que no ni nos da el tiempo ni la vida y a lo mejor el alcance de la misma disciplina no nos lleva a hacer un trabajo de archivo tan denso, sino una cuestión un poco más somera para explicar un momento específico que es el que nos interesa. Y en mi caso, yo lo explico así. Me interesa sobre todo explicar algunas inflexiones que van sobre procesos históricos más largos y que esas inflexiones nos permiten también pensar en que los quiebres podrían tener algunas aristas que vienen de procesos densos que inclusive podrían apuntalar cambios fuertes en términos históricos y que aquí me van a preocupar mucho precisamente por lo que va a pasar con la ruralidad en 3 momentos específicos, con 3 muestras en el caso del Bajío mexicano y que, digo, como que permiten explicar procesos más amplios. El Bajío, lo decía Ibargüengoitia, se caracteriza, él lo dice de manera literaria, que creo que queda muy claro y explica mucho lo que vemos hoy en la gran industrialización del Bajío que está conectando Querétaro hasta Aguascalientes y 4 ciudades de Guanajuato que prácticamente están por pegarse porque ya hay construcción intermedia entre León, Irapuato, Salamanca y Celaya y casi pega con Querétaro. Decía Ibargüengoitia que los de Pedrones, a los que se refiere, confunden lo grandote con lo grandioso. Y es que la manera como se ha construido la historia de esta región ha sido desde el éxito y la acumulación económica, la acumulación de recursos, la infraestructura y demás, dejando de lado lo que no es bajío que ocurrió en esta zona de las montañas en los 2 lados. Y lo que pasa es que si vemos, por ejemplo, aquí la historia del Camino de la Plata o el Camino de Tierra Adentro que conectaba Santa Fe con la Ciudad de México y que pasaba por estos pueblos, por todos estos pueblos y que se convirtió en una ruta de tren,
pues marcó esta manera de escribir la historia del Bajío hasta hoy, que va a ser siempre como la parte exitosa y las montañas, la parte secundaria, inclusive toda la ruralidad de las minas que quedaron asentadas no sobre la zona del Bajío, sino sobre los lados, van a quedar como conectadas siempre a un eje central, que es el que le va a dar sentido a la ruta, a la economía, al auge, al crecimiento y otra vez, o sea, lo grandote como si fuera lo que hay que cuidar, lo que hay que proteger y lo que hay que documentar. Entonces, de repente se quedaron recovecos entre estas montañas, no solamente de historias, sino de personas, de grupos humanos que han venido, y lo comentaba ya la doctora hace un momento, estas poblaciones pequeñas que tienden a desaparecer y que algunos otros suelen explicar, en el caso del Bajío, es con lo más sencillo que es, ¿y por qué no se salen? Si hay tanta desgracia, ¿por qué no se vienen a la zona baja donde está toda la abundancia? Bueno, una cuestión injusta también en la explicación del territorio. Si empezando con un mapa que no veo, no sé por qué, pero lo vamos a tener que imaginar. A lo mejor porque queda un clic porque lo pusiste. Es la resolución, creo yo. Bueno, alcanzan a ver la sombra. Es el extremo. Esa sombra amarilla No es pipí de perro. es es el límite de Guanajuato. Y en el extremo, creo que si adelanto un poco lo van a poder ver localizado, ¿va? Imaginen este manchón como si fuera una especie de rombo medio en pico, y allí hay algo, ¿va? Es a todo eso. Ese es el primero de los municipios. Voy a mostrar tres en los que nosotros caímos para hacer un estudio de socioantropología de la alimentación, porque eran las zonas de atención prioritaria de Guanajuato, es decir, las zonas más pobres. Pero había otra estadística que a mí me preocupó porque yo hace 7, 8 años empecé a estudiar un asunto que conectaba la obesidad con la pobreza. ¿Por qué en los lugares más pobres hay índices más altos de obesidad? Y específicamente con la población de las mujeres adultas? Hay todo un tema cultural de cómo se mide la obesidad naturalmente y que no corresponde inclusive a la misma composición corporal de América Latina, de África y demás, donde las estadísticas se van a inflar simplemente porque tenemos una configuración distinta, y en el caso de las mujeres se vuelve terriblemente injusto porque se pone una métrica internacional para un contexto nacional y local. Este lugar es Atarjea, uno de los 5 municipios más pobres a nivel nacional en 2015. Ahora en la estadística, no sé cómo se comportan las estadísticas porque sigue siendo un lugar terriblemente excluido, pero ya no aparece, y Guanajuato ya alcanzó a librar un poco sus municipios de que no aparezcan por lo menos en las primeras 10 posiciones, y mandar como siempre a Oaxaca y Guerrero, estos los lugares más pobres. No solo eso, sino que en el caso de Atarjea, que es una fundación del siglo XVI, cuando empezaron a encontrar minas en todas las montañas en torno al Bajío, tanto del lado de Jalisco como del lado de Guanajuato y Querétaro, cargados hacia San Luis Potosí, los yacimientos de plata, cobre en este caso, hacían que se fundaran lugares en medio de la nada, y que luego, como en el caso de Atarjea, al encontrar yacimientos donde el mineral no era tan limpio, los abandonaban y se quedaban algunas poblaciones enclavadas lejos de todo y sin infraestructura carretera y demás, como el caso de Atarjea. Hay otras condicionantes que vuelven a Atarjea interesante para el estudio, y es que cuando nosotros vimos la estadística, encontrábamos esta constante entre inseguridad alimentaria, cuando vamos a estudiar qué es lo que está pasando en una situación de pobreza extrema y al mismo tiempo de obesidad. Y la gráfica, que parece que también se lee difícil, el arco exterior, en el primer diagrama, los colores cálidos son los grados distintos de obesidad, solo el verde es una talla que llamaríamos normal en los estándares, y en el segundo, el arco gris que rodea todo el halo tiene que ver con cualquiera de las condiciones de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria tiene que ver con la experiencia de alguna situación de hambre en los últimos 3 meses, cuando nosotros hacíamos la encuesta en los hogares.
ellos reportan y ya sacamos esta métrica. La asociación entre la condición de seguridad alimentaria y la condición del el hambre, en este caso, en la población de Atarjea, se vuelve una paradoja. Y lo que yo decía al principio, nos llamaba mucho la atención cómo entender qué estaba ocurriendo en esta localidad rural, donde se supone que producen sus alimentos y que comen muy bien, si al mismo tiempo tienen una condición de obesidad y entonces comen o no comen sano o la dieta está correspondiendo y no. Revisamos la canasta básica rural y en la canasta básica rural, para explicar qué pasaba con la alimentación en esta parte forestal, bueno, nos vamos a encontrar con algunas determinaciones. Primero, no están conectados. Si vemos las rutas, donde aparecen aquellas montañas, ya coincide ahora sí con el mapa que veíamos antes, nada más la mancha en verde, empieza la Sierra Gorda. Y entonces, aunque se construyeron todas las rutas con el interés de conectar las haciendas y conectar las minas, aún en el siglo XIX no interesaba dejar estas localidades aunque hubieran aparecido desde el siglo XVII y se dejaron allí como si no existieran en la cartografía y las rutas no se crearon nunca. Entonces siguen conectándose. En nuestro caso nos tomaba 3 horas y media de terracería llegar a la cabecera municipal, porque es un municipio aunque tenga 300 habitantes. Y en esta cabecera municipal, pues están las carencias de todo, ¿no? El terrible, o sea, la difícil conexión de 3 horas y media hace que todo sea lejano. Voy a agilizar y lo que ocurrió sobre todo y que va a cambiar mucho la lógica de esta localidad según lo que nosotros encontramos es que en el 97 se les ocurrió a nivel nacional declarar toda la zona de la Sierra Gorda área natural protegida y nombrar en decreto un área de restricción que impedía la ganadería extensiva y que entonces va a cambiar completamente la lógica de alimentación de la localidad, porque ya no pueden dedicarse a la cacería de manera como venían acostumbrando por siglos y que parecía que no había afectaciones con la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda, pero de repente parece que sí se volvió problema. Y entonces, en ese sentido, el etiquetado de área natural protegida en el 97 va a restringir mucho la canasta básica que consistía en maguey, flores, cacería de algunas especies de animales y demás, y sobre todo la ganadería con cabras, que son zonas no tan planas, y de la ganadería extensiva que ellos venían controlando por mucho tiempo sin problemas. En segundo lugar, lo que va a ocurrir también con estas localidades, como hay una distancia tan larga, lo que tienen ustedes en la gráfica son los 32 productos de la canasta básica rural y los que tienen disponibles. Aquí, si pensamos, no voy a ir con todo el texto, es más o menos como solemos nosotros documentar en un registro de observación directa algunas experiencias. Y en el caso de este señor, lo que nos decía en su caso, José, por ponerle un nombre y dejarlo en anonimato, es que toda la gente se suele salir, sobre todo los más jóvenes, se van a Querétaro y dices, nos quedamos una población de adultos mayores, pero además ya no tenemos posibilidad de seguir recolectando y cazando animales, no tenemos la posibilidad de soltar los animales al bosque y entonces ahora estamos aquí esperando que llegue el alimento de algún lado. El sustento básico se conectó ahora con los programas de bienestar como el de adultos mayores y tenemos una localidad que prácticamente sobrevive con la beca que les llega a los viejitos y que con esa pues tienen que hacer todos los gastos. Hay una camioneta de 3 toneladas que pasa cada 15 días, que vende fruta, verdura y demás, y que el mismo de la camioneta nos decía, pues ahora con estos cuadernos inflados, aquí están anotados todas las familias de aquí porque todos me deben, y cuando llega su beca íntegra yo la tomo y los vuelvo a anotar porque no alcanzan a pagar y se hace esta acumulación. Si le agregan que cuando nosotros llegamos, en la semana anterior habían robado la beca en el camino, pues se vuelve toda una problemática. Adelanto y en el otro había otro mapa que tampoco se ve con esta manchita pequeña. En esa manchita lo interesante es que está en el corredor industrial. Y entonces nosotros pensaríamos que, bueno, si era un asunto de distancia, pues aquí se debería de regular. Persiste el problema de inseguridad alimentaria y de obesidad. Y acá el problema es que estamos en el corredor industrial y que hay un aumento en la producción de alimentos en México, porque aquí tenemos solo la gráfica de exportación,
que se ha multiplicado muchísimo. Y entonces, ¿cómo explicar que que la alimentación no llegue? Y lo que ocurre es que en este corredor que ustedes ven en la parte verde, todas las marcas en verde son terrenos de cultivo con sistema de riego. Y el tema es que aunque hay sistemas de riego, los alimentos que se producen son espárragos que se exportan, brócolis que se exporta, y toda la gente lo que hizo fue poner sus tierras rurales en 30 años de contratos para las grandes empresas que monopolizaron la producción agrícola y que entonces, aunque vivas en medio de tanta producción, no tienes los productos de la canasta básica, como va a ocurrir. Salto al último, que también está este mapa con la frontera con Michoacán, que se ve allí hasta el fondo. Y aquí es el tercer tema, que tiene que ver con un pueblo en el que nosotros llegamos, hacíamos estancias de una semana completa, y que todos los días a las 7 de la tarde la población nos echaba porque había toque de queda y todos los de afuera teníamos que salir porque ellos se encerraban en sus casas. Hay un problema también de reconfiguración de la ruralidad que está relacionado con los sistemas de el crimen organizado o desorganizado, y un sistema de paralegalidad que controla los territorios, y que además en estas poblaciones pequeñitas suelen construir viviendas enormes que están siempre abandonadas, pero desde donde operan muchos de sus movimientos, justo por la situación de frontera entre los estados y por los corredores de los que la gente queda un poco desconectada. Solo me gustaría explicar con esta última lámina lo que nosotros encontramos en términos socioantropológicos con respecto a la ruralidad. Tenemos una lectura única de lo rural en México que no corresponde, porque la ruralidad está atravesada con otros procesos, y sobre todo en los últimos 30 años las diferentes decisiones políticas y económicas han reconstruido el curso de la ruralidad, y ya tenemos que replantearla, porque la salud, la alimentación y demás no se puede seguir viendo desde fuera y pensar que desde ahí se puede explicar lo micro. En ese sentido, me parece que en el caso primero hay que repensar la ruralidad como algo natural y la relación humano-naturaleza, porque se piensa como que hay que excluirlos. El asunto es, el humano no puede convivir con la naturaleza en términos pacíficos, hay que reservarla, hay que protegerla, hay que cercarla y hay que separarlo. Y esta convivencia que se solía dar en el mundo rural ya no existe. En el segundo rubro tenemos la relación entre los monopolios. Entonces hay localidades rurales que están en medio de monopolios agrícolas y que no tienen acceso a ninguno de los productos. Y el tercero, que creo que es el más complicado en el presente, son las ruralidades que están en medio de situaciones políticas de narcotráfico, donde existen sistemas paralegales que dificultan el acceso a los productos más básicos, y que ahora el tema de alimentación no podemos seguirlo pensando como que en el campo se come mejor y que en el campo existen todos los productos, porque había casas como la primera que aparecía en la tarjeta, donde los productos que tenían disponibles eran 3. Y había casas, específicamente el caso de una señora, donde tenían 15 días comiendo sopa de fideo porque era lo único que podían comprar. Bueno, pues No, no, fíjese, yo le dije a doctor Carlos, yo le dije a Anel que yo iba a limitarme un poquito mi ponencia porque sabía que iba a pasar. Pero ahorita sí, bueno, ¿ya me conocen o quieres leerme? No, ya me conocen. Pero la última, la última. Bueno, cuando yo vi este mapa en la revista de Salud Pública de México, de Carlos, eh, sentí una epifanía, la verdad. En la manera de sintetizar los ciclos alimenticios y el abasto alimenticio en esta cartografía, porque era una carta a los especialistas en salud. Dije, aquí hay algo impresionante, y qué buena contratación hicieron en la facultad al traer a Carlos. En fin, la siguiente, por favor. Ah, bueno, yo la tengo. Bueno, me interesa estudiar la rabia por varias razones. Una de ellas
porque tengo algo así como un proyecto que se llama Mis Local 60s, no los Global 60s, sino los 60 locales en Tijuana, con énfasis en la profesión médica. Y me llamó la atención la rabia y por lo mismo emprenderé un viaje al sur de la península a finales del siglo XIX con el testimonio del naturalista y escritor estadounidense Dane Coolidge, quien produjo un relato etnográfico de curandería y sobre todo de cómo en una sociedad sin servicios médicos asistenciales, el posible contagio de rabia pudo ser tratado con unas cuantas herramientas e insumos locales. De visita por San José del Cabo, y como parte de un proyecto del Instituto Smithsoniano, Coolidge le sorprendió que los nativos temieran las mordidas de zorrillos y de coyotes, sobre todo de aquellos especímenes que mostraban comportamientos poco usuales asociados a la rabia. Las viviendas de la zona de Baja California Sur, anotó el escritor, tenían dispositivos para prevenir que se metieran en la noche los animales, pero que circulara el aire porque hace calor. En una ranchería, Coolidge encontró un joven que, mostrándole su dedo pulgar, lo vio medio quemado con vitróleo azul. Me dijo que 2 meses atrás un zorrillo le había mordido la mano y que por eso los médicos se lo habían quemado. Cargado de etnocentrismo y otros prejuicios acerca de cómo se difundieron los progresos científicos, Coolidge no reflexionó acerca de las dificultades sudcalifornianas para conseguir la vacuna de la rabia que el francés Louis Pasteur había descubierto en 1884. Por lo que además de descubrir casos puntuales de individuos rabiosos e hidrofóbicos, porque no podían tragar agua por la inflamación de los ganglios, un poco como el bocio, estaban guarnecidos cárceles y pequeñas localidades como Miraflores. Coolidge, que también escribió acerca de un sitio no muy lejano a Mexicali en 1915, juzgó con severidad tipo Castaldi, la superstición de los médicos locales que curaban estas mordidas de animales rabiosos. Pero también describió una serie de prácticas tales como beber jugo de pitaya para evitar intoxicaciones, o bien un remedio contra la hidrofobia que solamente pudo realizarse en el extremo de la península. Y esto tiene que ver con su cercanía con el trópico de Cáncer. Los curanderos preparaban un brebaje mezclando hierbas y raíces de la zona con los cuerpecillos pulverizados de los oricidios, es decir, las musarañas. Es interesante porque para atender a una persona con sospecha de rabia, había que no solamente sangrar al paciente y cauterizarlo, sino que había que decirle a la gente, tráiganme la mayor cantidad de musarañas. Y ya cuando los traían, seleccionaba uno y la pulverizaba, la molía y te la daba a beber y ya supuestamente estabas. Pero esa era una manera para evitar a los curiosos, porque la gente en Baja California Sur, pues sí es muy chismosa y que hubiera alguien sospechoso de rabia, iba a tener a todas las miradas encima. Entonces, si le dices, esto lo vi a propósito de Shrek, así uno analiza las fuentes históricas. Cuando a Shrek le dan una flecha en la nalga, Fiona le dice al burro, tráeme una flor azul. Y era solamente para que se fuera y poder hacer la maniobra de quitarle la flecha. Así es como interpreté esto. También la segunda fuente con la cual accedo a las maneras en las que los sudcalifornianos, el origen de las poblaciones de esta frontera, hacían frente, tiene que ver con el relato de la escritora sudcaliforniana Stella Davis. En el pueblo de Loreto, casi 1,200 kilómetros de Tijuana, a mediados del siglo XIX, se continuaba con esta misma incertidumbre. Y ante el caso de un posible caso hidrofóbico equino, aún sin generalizarse todavía la vacuna contra la rabia en Loreto, hubo una serie de comportamientos evolutivos que me hace pensar que es la manera en la que se pudo apaciguar una posible epidemia o mayor contagio de rabia. Esto es, hay una serie de saberes populares en el mundo rural que van a evitar que vaya a haber mayor contagio de rabia. Los loretanos no sabían, estaban alrededor del caballo, todos ahí viendo el caballo, no sabían si era rabia o enteritis.
Al no existir una fuente médica cercana, dice Davis, abro cita, la única medicina es que si mordía un animal rabioso a alguien, había que matarlo inmediatamente desde el animal desde que sucedía. Nomás se echaban una cortada y así se la pasaban exprimiendo para sacarle la sangre. Y sí, llegaron a salvarse algunas gentes y eso tenía que ser rápido, pues la cosa era evitar que circulara la sangre con el microbio. Otras anécdotas de Davis revelan que de importancia semejante a exprimir la sangre consistieron en destruir los huesos de animales contagiados. Esto es muy importante. Es decir, pulverizar, así como las musarañas, pulverizar los rastros del animal muerto y infectado y sobre todo matar a los agresores, sean zorrillos, gatos, coyotes, perros, era importante. Corte A. Un esbozo periodístico de los acontecimientos de septiembre de 1962 a julio de 1963 nos permitirá entrar a la frontera rabiosa. Luego del grito de independencia, el Heraldo de Baja California comenzó a alarmar a la población fronteriza, pues las personas que no fueron mordidas por perros rabiosos no tenían manera de recibir tratamiento. Esto comenzó a partir de, digamos, el caso inicial fue nuevamente un zorrillo en el condado de San Diego. Aunque la ciudad contaba con una unidad sanitaria, no tenía un centro antirrábico o una perrera. De hecho, no había siquiera laboratorios para analizar la sangre de los mordidos. Por lo mismo, luego de localizar al perro, que por lo regular mordía a menores de edad, habría que cortarle la cabeza para llevarla a San Diego y así cerciorarse de que no estuviese enfermo el perro. Y por efecto de los fenómenos de zoonosis más letales, la persona, en este caso un niño. Normalmente son niños. Por lo regular, ello ocurría en la esfera doméstica, con perros callejeros que anduvieron sueltos encontrándose con numerosos niños en la calle. Autoridades, empresarios y la prensa comenzaron a articular la idea de que hubo una campaña contra la rabia y que el gobierno municipal tenía todo controlado. Pero lo que revela la evidencia es de que no fue así. Por lo que la edición del 21 de noviembre del 62 informó que corría la noticia de que una serie de individuos por cuenta propia se dieron a la tarea de envenenar a cuanto perro veían, como en Culiacán, en las calles e incluso en los interiores y patios de la zona norte, donde de una noche amanecieron 20 perros muertos, amarrados o sueltos. Testigos oculares entrevistados por el medio impreso mencionaban que los verdugos estuvieron bien identificados y destacaban por su vestimenta formal, con saco y corbata, y algunos de estos individuos se escapaban rápidamente en su carro después de envenenar a alguien. El periódico sospecha que no fueron empleados de gobierno porque no estaban en sus horas de servicio. Yo lo dudo bastante. La última semana de noviembre y la primera de diciembre del 62 fueron de una vacunación intensiva, sobre todo en las escuelas públicas del nivel básico, informó el Heraldo. Por evidencia que hemos compilado y confrontado en el United States Mexico Public Health Reports Association, Proceedings of Vertebrate Pest Conference o el Salud Pública de México, ahora sabemos bien que a lo largo de la década de 1960, toda la década, hubo un brote endémico de rabia, frontera norte México, Estados Unidos, de Tijuana a Matamoros, y aunque el número de muertes nunca superó a más de 10 en 10 años a más de 12 víctimas, es decir, se logró intervenir sobre la persona mordida con rabia. Acontecimientos como estos, en el sentido de Rosana Reguillo, son la ventana metodológica para observar algunas pautas, entre ellas la cuestión urbana médica y en última instancia la objetivación de un concepto como el de infancia. Más del 90% de las víctimas fueron menores de edad. Los condados de San Diego e Imperial pusieron en alerta a las autoridades municipales de Tijuana, por lo que el número de casos comenzó a incrementarse de manera no exponencial, pero sí bastante rápida. Por ejemplo, en el sur de California, desde septiembre del 62 a mayo del 63, hubo 121 contagios, por lo que escandalizada la opinión pública binacional, en el cruce de San Francisco, los agentes fronterizos agarraron a disparos con tal de acribillar dos perros que se habían infiltrado de Tijuana a Estados Unidos. Y aunque no sabían si habían mordido a alguien o estuvieran contagiados de rabia, los agentes fronterizos mataron a los perros. La, la rueda de prensa, y bueno, ahí está, digamos, aquí hay un poco un anacronismo. La Puerta de México no está inaugurada para ese entonces, pero quería simular esa tijuanología de la entrevista del cruce de fronteras, ¿no?
La rueda de prensa del 20 de mayo, la imagen proviene de Wes Anderson, La isla de los perros. La rueda de prensa del 20 de mayo del 63, convocada por la unidad sanitaria del ayuntamiento y un doctor de nombre Oscar Gaicolea, nos revela cómo la opinión pública se vería beneficiada por el plan de gobierno que desde luego nunca se cumplió. Tijuana requería exterminar a 16,000 perros de la calle y de ser posible vacunar a poco menos de 18,000 de mascotas domésticas. Estas eran las expectativas de los servicios coordinados de salubridad y asistencia en Mexicali, pensando en Tijuana. Es que, y no quisiera asociar de manera espuria crimen y Tijuana, pero el brote endémico dio la oportunidad a ciertos individuos que, además de envenenar perros al azar, como un posible acción encubierta de las autoridades, comenzaron a secuestrar mascotas de gente potentada local. Ni más ni menos ello le pasó a Rubén Darío Luna. De ahí la importancia que el Heraldo haya cubierto la nota de la campaña, porque este director del periódico El Heraldo sufrió que en una camioneta que se hacía pasar por perrera municipal, cuando no había una perrera municipal, Alejandro Jaime Flores allanó su morada y se introdujo al jardín y tomó a su fino can, no dicen qué raza, porque las razas no existen, ya nos dijo la doctora Irina, que llevaba ya su collar que indicaba su vacuna contra la rabia. Luna, el jefe del periódico, interceptó a los malhechores que le robaron a su perro y los malhechores querían cobrarles 50 pesos por devolverles el perro. Y es interesante porque en el Inter, la persona que ayuda a Rubén Darío Luna fue el mayor Pérez Arce, que es el autor del primer manual policíaco de Tijuana. Un último dato anecdótico de las proporciones que adquirió la campaña. Cuando se alcanzó poco menos del 19% del objetivo de exterminar a los perros, el Heraldo descubrió a funcionarios públicos municipales, y esto es impresionante. Por algo utilizo la imagen de la isla de los perros, que ojo, no se hace, es una isla plana en la película, pero aquí yo estoy poniendo como si fuera un cañón de esos famosos cañones tijuanenses que tanto me fascinan. Eh, pues se descubrió a funcionarios públicos del municipio que, sin prever un posible problema higiénico, iban a las orillas del Cañón del Matadero, en la colonia Francisco Villa, para arrojar los cuerpos de poco menos de 3,000 cadáveres de perros. Bueno, en Loreto ya sabían que había que triturar los huesos de los perros para evitar más contagio. Aquí en Tijuana, al parecer, no. Desde 1957 he podido documentar una serie de controversias públicas acerca de cómo los perros eran sacrificados por los ayuntamientos, pero no en rastros, sino en la vía pública, con sogas, cuerdas, arrastrándolos hasta morir en carros, o bien envenenándolos con estrectina a la vista de todo el público. Ello despertó rápidamente una organización filantrópica con nexos en ambos lados de la frontera, la Sociedad Humanitaria de Tijuana, que es, digamos, me encanta el membrete. Aquí hay un gatito, un perrito tomando leche, que de algún modo empezó a utilizar técnicas sinaloenses. Aquí todas las cosas se vinculan, por algo la mesa aquí traemos pura conexión lógica, ¿no? Porque sacaron del Demócrata Sinaloense una publicación que es el manual para construir una cámara de monóxido de carbono para el sacrificio de animales inútiles por la autoridad o por personas particulares compasivas. Estamos en la posguerra. Es común que veamos imágenes de hacinamiento en campos de concentración, en gulags. Estamos en plena paranoia de los misiles, y que hay un manual casero para construir una cámara de gas, me parece pues sintomático. En conclusión, en Tijuana ocurrió tal dispersión de prácticas en torno al perro, y vaya, esto viene como parte de un intento de hacer historia animal. He empezado a escribir un poco de los burros, ahora de los perros. O sea, en mis local 60s, además de ver a los médicos, es ver los burros, pero también a los perros. Eh, Sean callejeros, domesticados o no. Básicamente el problema es que la ciudad no contaba con un centro antirrábico o de reclusión para los perros.
Eso nos permite cuestionar la supuesta urbanización y la urbanidad de Tijuana en plena década de 1960. Faltan 5 minutos. Ya voy a comer, ya acabo, ya casi acabo. Ello la ciudad va a contar con un centro antirrábico y un centro de control animal hasta la década de 1980. No nos sorprenda todavía pensar que todavía Tijuana sigue siendo un espacio geográfico que se está urbanizando a finales del siglo XX, por más que haya el imaginario de norte que acerca de lo high-tech y la frontera, en ciertos rasgos esenciales, por más ciudad que sea, Tijuana conserva rasgos rurales. Queda claro, pues, que Tijuana en la década de los 60 tenía poco menos de 200,000 habitantes. La mayor parte de de su superficie territorial conservaba una fase rural, a pesar de que había procesos de movilidad ascendente muy rápido. Ahora bien, si hemos visto que la ciudad, sobre todo en las décadas primeras del siglo XX, fue capaz de articularse a través de galgos e hipódromos, ¿por qué la ciudad no contó con una perrera o un rastro ah, de principio? Y sobre todo, ¿por qué las empresas que se dedicaban al hipódromo y al galgódromo no tenían un procedimiento para destinar a los perros? Digamos, aquí la idea es, ¿por qué hubo tanto perro callejero en Tijuana? ¿Por qué duplicaba el número de perros eh, domésticos? Todos los indicios que he estado ensayando, al igual que Pedro Espinosa, el doctor, son exploraciones en curso, conducen a que tengo que entender un poco la dinámica que tiene las empresas de Vito Alessio con la sociedad civil, ¿no? Porque solamente hasta finales del siglo XX, principios del XXI, los galgos que tienen un periodo de vida como de 3 años porque están sometidos sus pobres caderas a andar muy rápido, a toda velocidad, pues son recluidos en Estados Unidos y adoptados, ¿no? Entonces, hay una posible explicación. Finalmente, este es un mapa catastral de 1964. Yo lo traté de ajustar a las coordenadas reales. Ya después lo hice, se me ocurrió cuando venía de camino al trabajo. Entonces me metí rápido a QGIS. No metí información como curvas de nivel o escurrimientos de arroyos, sobre todo en esta área, ¿no? Aquí el dato anecdótico de la colonia Francisco Villa, donde hay un tiradero de perros muertos en el 62 y el 63, pues es muy importante correlacionarlo con escurrimientos y arroyos, porque todo esto es el cañón del Matadero como parte del estuario del río Tijuana, con uno de sus tantos brazos. Eh, Concluyo, lo que vemos es el hipódromo, el primer hipódromo que se establece en la historia de Tijuana, el hipódromo que está, pues, donde está Hang ahorita, en el Caliente, y finalmente hasta los 80s, en la misma vertiente, vamos a tener por el Cerro Colorado control animal municipal. Entonces, ¿cuál ciudad si no tenemos algo tan esencial como preservar a los perros enfermos, ¿no? En fin, muchas gracias. Y abrimos ya, 3 minutos, una pregunta de 3 minutos aquí, el afortunado aquí a Carlos, a los Pedros, a Venecia, algo así, un comentario. ¿Quién se gana el comentario? Pilar quiere. Pilar quiere. Abandono del Estado y de que no hay sistemas de salud pública en la época en la que tú tratas, se puede traer hasta la actualidad, de ver cómo siguen presentes estas cosas, como que decía José Gregorio Hernández, como las cosas que uno puede ver en la publicidad de cosas que no es un sistema de salud para toda la gente que hace en el fuera, ¿no? A pesar de que se puede
publicidad sobre como cosas que salen mucho más baratas que van desde la homeopatía hasta cosas que son un poco parecidas a que a través de esta venda y solo te vamos a cobrar tanto, no sé qué, y llegan a poner a tu casa, y cosas como estas. Entonces, en realidad, ver en el largo plazo como los sistemas universales de salud en América Latina, si bien van ocupando ciertas esferas, de todas maneras dejan al descubierto pues, todo un tema de desigualdad que ha sido mostrado pues, por todas las ponencias que estuvieron en esta gran mesa. Felicitaciones a Víctor. Yo quiero que conocieras al doctor Carlos. Necesitamos trabajar con él en el cuerpo académico. Perdón, que lo diga así. Anel nos va a entregar los